Para conocer nuestro presente hay que conocer nuestra historia. Y para conocer nuestra historia hay que ir siempre a los orígenes. Y le digo esto porque recorrer España es sorprendentemente identificarse con uno mismo y recapacitar y darse cuenta de que los mexicanos somos así como somos porque tenemos un antecedente muy fuerte en España. No en balde le llamamos la madre patria, ¿o no? Así que recorrer España es encontrarse con nosotros. Y hoy en este programa recorreremos para usted España. Acompáñenos, quédese con nosotros. Les saludo con afecto, agradezco que esté con nosotros, gracias por el favor de su atención. Miren dónde estamos, en una biblioteca, rodeados de libros, porque con eso de que nos gusta el conocimiento y la sabiduría, mire, hay tres maneras de saber y de conocer. Una es leer, otra es estudiar e investigar, y la otra es viajar. Es impresionante el conocimiento, la sabiduría, la cultura que se adquiere en un viaje. Aunque sea de una semana o de dos, eso marca la vida de cualquier persona para siempre, porque es encontrarse, como le había dicho, con nuestras raíces. Les saludo con afecto, gracias por estar con nosotros. Hoy tendré el gusto de conversar con Mauricio Guízar, quien es operador de peregrinaciones y de viajes desde hace muchos años y que ha recorrido, pues no digo medio mundo, sino el mundo entero, ¿no, Mauricio? Pues el mundo entero, ¿no? Pero sí algo. O sea, ¿qué te falta? La conchinchina nada más, ¿no? Algo así. Oye, de España creo que una cosa que nos fascina es la gastronomía, ¿no? Sí, cómo no. Esa comida de pobres es fascinante, porque está hecha con lo que sobra de la semana, y échale ahí el pollo, y échale unas salchichas, es una paella. Bueno, pues... ¿O es una fabada? Una fabada, así nació. Ajá. La fabada, ¿sí? Echándole un poquito de todo. Sí. Y si no hay garbanzos o arroz, pues entonces con fideos, y es una fideuá. Fideuá, sí. También creo que nos encanta el pan de España y los vinos, ¿no? Uy, los vinos. ¿Verdad? ¿Cómo no? Y cuando hablamos de España, como que pensamos en Madrid, Sevilla, Barcelona, y ya, bueno, Toledo, y ya. Y hay muchísimo más. Sí, cómo no. Hay cantidad de castillos, monasterios, catedrales, de todo un poco. Y hay también una historia de emperadores, emperatrices, reyes, reinas, príncipes, princesas, de batallas, de conquistas. De reliquias también. De reliquias, de raíces de nuestra fe, de la defensa de la fe, con la espada y con la sangre, ¿que no? Sí, claro que sí. Por ejemplo, esa historia de la ocupación mora, 7 siglos con invasores árabes, y cómo lograron poner fin a eso, ¿no? Sí, el rey Pelayo en Covadonga. ¿Él fue? Increíble, increíble. Fue un milagro que hizo la Virgen, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo fue? Pues resulta que, según dicen los cronistas, eran alrededor de 300 caballeros que estaban ahí en la gruta de Covadonga con el rey Pelayo, el rey asturiano, y resulta que venían más de 8,000 moros pues a matarlos. ¿8,000 contra 300? Sí, sí. Algunos dicen que eran 1,500, 2,000, pero el historiador más famoso dice que 8,000, y entonces estaba prácticamente perdida la causa, ¿no? Y milagrosamente en la noche se le aparece la Santísima Virgen al rey Pelayo y le dice: yo te voy a ayudar, invoca mi presencia, mi ayuda, y yo te voy a ayudar. Y gracias a eso al día siguiente ganaron la batalla. Pero antes se toman un vaso de sidra, ¿no? Yo creo. Esa es la bebida
Asturias. Asturias, de Oviedo, la sidra. No la sidra dulcecita como la de aquí de Huejotzingo, sino agria, ¿no? Sí. Así se siente bien fermentada, ¿no? Sí, la primera vez que yo fui a Oviedo precisamente me dieron sidra. Yo dije, pero esta sidra no es dulce. Sí. Y pues no sabía que en México le habían añadido el dulce, ¿no? Tú querías tu sidra Santa Claus. O la de Huejotzingo. Mauricio, a ver, la historia de España, sus edificaciones, lo que tú decías, castillos, catedrales, basílicas, monasterios, ¿datan de cuándo? ¿O cuándo comienza Hispania, le puedo llamar? ¿Sí? Sí, como provincia romana, sí. Hispania, provincia sí. romana. Sí, sí, sí. Pues alrededor entre el siglo I y segundo después de Cristo, ¿no? Ah, sí. Sí. Y bueno, y la parte cristiana comienza con la primera aparición de la Santísima Virgen en vida, en cuerpo y alma, al apóstol Santiago en Zaragoza, ¿no? Sí, bueno, también en España está la tumba del apóstol Santiago. Así En es. Santiago de Compostela. Exactamente. Campo de Estrellas. Campus Estele. Como nadie le hacía caso a Santiago, entonces tuvo que ir la Virgen, ¿no? Milagrosamente trasladada y aparecerse en un pilar. En Zaragoza. Pues sí, háganle caso a que sí andaba con mi hijo, algo así, ¿no? Sí, así es. Pues el Camino de Santiago es una ruta que ha sido igual de famosa o en algunos siglos hasta más importante que la peregrinación a San Pedro, ¿no? Cuando llegó la época de la decadencia del Imperio Romano a inicios del siglo IV, finales del III, pues la gente empezó a ir más a Santiago de Compostela, ¿no? Por eso hay varias rutas Sí, sí, hay más. para hacer el Camino de Santiago. Claro, hay más de 30, pero la más conocida es la que sale desde París. Ah, desde París. Exactamente. ¿Por qué es la más conocida? Porque París bien vale una misa, ¿o qué? No, bueno, lo que pasa es que París se convirtió en una gran metrópoli, ¿no? Ya, pues prácticamente desde el siglo IX, X, empezó a crecer demasiado. En el inicios del siglo XII, se construyó la primera iglesia gótica de la historia de la humanidad, Saint-Denis, al noroeste de París, y pues eso atrajo más peregrinos, etcétera, y después vino el redescubrimiento de la tumba del apóstol Santiago y todo el mundo se fue a Santiago de Compostela. Todavía hoy se sigue haciendo el Camino de Santiago. Sí, cómo no. Se sigue peregrinando a la tumba del apóstol. Sí, es maravilloso. Ocurre una cosa curiosa en España, que aunque la capital hoy es Madrid, la Catedral de Madrid, pues no tiene mucho, porque la diócesis primada es Toledo. Así es. En cambio, la Catedral de Toledo es una cosa impresionante, ¿no? Majestuosa. Sí. Ajá. Construida en el lugar donde la Virgen se le apareció a San Ildefonso y le regaló una casulla. La misma Virgen se la impuso. En Toledo. En Toledo, sí. Pero precisamente de Santiago de Compostela es ineludible o es inolvidable, no se puede eximir de visitar la Catedral de Oviedo, donde se encuentra el Santo Sudario, ese pedazo de tela con el que fue cubierta la cabeza de nuestro Señor. Para bajarlo de la cruz. Exactamente. Y que no tiene imagen, manchas de sangre. Exactamente. Y que el padre Henry Pfeiffer, con la hermana Schloemer, hicieron estudios de superposición con el rostro de la sábana santa de Turín y las manchas de sangre coinciden. Coinciden, sí. Sí. Pues es un gran tesoro. Cuando hemos ido ahí, varias veces nos ha tocado ver a sacerdotes, incluso ortodoxos griegos, ortodoxos rusos, yo los he visto, que hacen una especie de paraliturgia cuando llegan al museo y están delante de ese sudario, ¿verdad?, que tiene la sangre de Cristo. Oye, y en Valencia, en la catedral, el Santo Cáliz. Sí, caray. El cáliz de la última cena. Así es. Con el que San Juan Pablo II y Benedicto XVI han celebrado la Santa Misa. Ajá. Sí, embellecido, con un tallo de oro, con 2 asas de oro, con joyas y con perlas, para no tocarlo. Entonces,
Se toca de las asas, de ¿no? las asas, así es. Pero hay dos cálices en España, Mauricio. Sí. O sea, ¿cuál es el bueno? Pues Uno es el que está en Valencia. ¿Y el otro? por la tradición cristiana se dice que es el de Valencia. Por documentos, como bien lo dice nuestro amigo Fernando Villalón, pues existe un gran respaldo histórico con respecto al cáliz de Doña Urraca, ¿no? ¿Qué nombre? Sí. ¿De dónde viene ese nombre? Pues de una reina, una reina O sea, de uno de los- este otro cáliz estaba en posesión de la reina Urraca Así es, y goza de veneración. sí, exactamente. Y entonces se considera que pues existen más elementos históricos para decir que ese cáliz es el cáliz auténtico, y el de Valencia pues tiene también por los estudios de carbono 14 y todo la misma antigüedad, pero que es el que utilizaron los apóstoles. ¿no? Entonces el que utilizó nuestro Señor se piensa que es el de Doña Urraca. ¿Que Exactamente. está dónde? Sí, en la Colegiata de San Isidoro en León, España. En León. Sí. Es que también hay otra cosa. Oviedo, León y Burgos tienen las tres catedrales más grandes y más bellas, pues consideradas góticas, precisamente de toda España. Son Oviedo, imperdibles. León y Burgos. Exacto. ¿Y Toledo? La Catedral de Toledo es muy bella, pero siempre se ha considerado que Oviedo, León y Burgos son las tres más importantes, fíjate. Porque ya viene siendo un gótico más maduro y son como más grandes, más imponentes, ¿no? Oye, Mauricio, ¿y de fortalezas y castillos? Bueno, Y- derechito nos vamos a la Alhambra de Granada, Ándale. que es el monumento histórico más visitado de toda España. Y si consideramos que España es el segundo país en el mundo con más visitantes después de Francia, incluso más que Italia, fíjate, yo me sorprendí al ver las cifras, pues es precisamente, entre otras cosas, por sus catedrales, por la Alhambra de Granada, Catedral de Córdoba, que era una mezquita, Catedral de Sevilla también, ex mezquita, que son maravillosas, imponentes. Y por su gastronomía, Mauricio. Por Porque supuesto. bueno, en España, pues les quitas los quesos y te quedas con nada. Sí. Mira, yo con el jamón de bellota tengo, Pero es español, que no. Español, sí. Por eso, o sea, creo que la comida francesa palidece ante la comida o gastronomía española, por mucho. Pues sí. Y en México tenemos mucha influencia de esa gastronomía. Mis respetos para el pan y los quesos franceses. Sí. Mi respeto también para los vinos franceses. Pero hablando de vinos, esos vinos de la Rioja, Sí. esos vinos del Duero, Sí. tú los comprendes cuando ves el sol que hay sobre esos viñedos. Dices, con razón son tan potentes, por este sol. Sí, a mí me encantan los vinos españoles porque son de sabor intenso. Eso, Son intensos. sí. Oye, y luego tenemos, dijiste la aparición de la Virgen María, en vida de ella todavía, Sí. en el Pilar, en Zaragoza. Pero tenemos otras. Por ejemplo, creo que la más reciente, Garabandal. Sí, por supuesto. Que por muchas décadas ha levantado gran polémica, que sí, que si no. Al principio fue reprobada, después se le quitó la desaprobación canónica y no está actualmente aprobada, pero sí permitida, ¿no? Permitidas las peregrinaciones y todo. ¿Cuál otra? Covadonga. Sí, la Virgen de Covadonga. Y hay Está en otras Oviedo. Bueno, en Asturias. en Asturias, sí, en Asturias. Pero también están otros monasterios y otros lugares donde no se ha aparecido la Virgen, pero existe una tradición mariana cristiana muy antigua. Por ejemplo, la Virgen de Montserrat. No es una aparición, No, no es aparición. es una imagen tallada, ¿no? Sedente con el niño en su regazo. Oye, pero además San Ignacio de Loyola se convirtió ahí fue y entregó su espada a la Virgen y se volvió un mendicante hasta que fue a dar a la Sorbona de París a estudiar teología y después se ordenó sacerdote y fundó a los jesuitas, ¿no? Ante la imagen de Nuestra Señora de Montserrat, Exactamente. la conversión de San Ignacio de Loyola. Bueno,
¿En España no está la cuna de San Ignacio? Sí, bueno, sí, claro O sea, que el sí, en palacio donde Loyola. él nació, ¿no? En Loyola, Ah. sí. Y hay una basílica muy bonita junto a su casa. Y también otro lugar que se visita mucho es la Santa Cueva de Manresa, donde él escribió, meditó y escribió los ejercicios espirituales que han hecho un bien enorme a la iglesia por pues no solo décadas, por siglos, ¿no? Y luego santazos, ya hablando de santazos, ¿qué me dices de San Juan de la Cruz? No, hombre. Su cuerpo en Segovia, la Santa Madre Teresa de Jesús, Sí, Ávila, Alba de Tormes, sí. el sobrino del Papa Borja, San Francisco de Borja, San Francisco de Borja. tercer general de la Compañía de Jesús, ayúdame, ¿quién más? Híjole. No, pero también tenemos al Papa Luna, que vivió en el castillo de Peñíscola. Antipapa, ¿no? Pues al principio no fue antipapa, ya No. después. Es que pues había los papas en Francia, los papas en Roma, por la vida de Aviñón. Dijeron, a ver, esto tenemos que arreglarlo, a ver. Renuncien todos y elegimos uno en el concilio de Constanza. Ya, renuncian todos. El concilio elige un papa. Ya, habemos papa. Los otros dos se retiran y el español, no, pues yo ya lo he pensado bien. Pues que a mí me han elegido en un conclave, entonces, bueno, pues yo sí soy. Se tuvo que ir allá a su fortaleza en la Peñíscola, ¿no? Sí. Pero provocó que los otros dos dijeran lo mismo. Ah, pues entonces nosotros ya también. Entonces ya había casi 4 papas. Vamos a hacer una pausa, queridos amigos. Todavía falta mucho de España que decirle. Nuestros orígenes, sí, ya sé que nuestros orígenes también están aquí en Teotihuacán. Ya lo sé que sí, ya. Pues, ¿qué somos nosotros? A ver. ¿Es usted pura sangre de Moctezuma? No, ¿verdad? ¿Es usted pura sangre de Isabela Católica o Fernando de Aragón? No, ¿verdad? ¿Qué somos? Mestizos, que significa mezclados. Y para conocer nuestra realidad hay que conocer nuestra historia. Y mucho de nuestra historia está en España. Una pausa y regreso con más. Continuamos, queridos amigos, el programa de hoy, España. ¿Qué hay en España? ¿Cómo recorrer España? ¿Qué es lo imperdible de España? Y sigo conversando con Mauricio Guízar. Él es coordinador de peregrinaciones. Ha organizado, pues, muchísimas peregrinaciones, como 100, y viajes a distintos lugares del mundo. Mauricio, ¿por qué será que España es así como tan, ¿cómo lo puedo expresar? Como de sangre tan caliente. Mira, lo digo porque por los vinos, por la arquitectura, por la gastronomía, por la fiesta brava. Los toros. O sea, ¿qué pasó allí en España? Digo, pues es que es una combinación entre sangre celta, sangre vikinga, sangre franca, porque los francos también se mezclaron ahí, los visigodos, los normandos. Entonces, pues es una explosión en la sangre, ¿no? Es una combinación de culturas que ha generado toda esta maravilla que has mencionado. Para el que no le gusta el mestizaje, ¿o yo? ¿O yo? Es que cuando hay mestizaje siempre hay una explosión de cultura, ¿o no? Así es, así es. ¿Te has dado cuenta, Mauricio, que donde hay celtas hay particularidades? O sea, donde hay celtas hay mucha cultura y mucho arte. ¿Te has dado cuenta de eso? Sí, cómo no. Lo que pasa es que los pueblos celtas fueron dominados por los romanos, pero al mismo tiempo ellos aportaron pues cierta espiritualidad, ¿no? Era gente muy religiosa que después, cuando fueron evangelizados, cristianizados, pues fueron gente muy fiel a Cristo y además pues construyeron grandes templos, grandes catedrales, maravilloso, ¿no? Ya mezclados con la sangre romana, ¿no? Ajá. La sangre de los romanos. Mira, los por ejemplo, latinos. el gran William Shakespeare, se le nota el origen celta. Ese
Sueño de verano. Esa es una historia celta, con duendes y hadas. Eso es celta. Sí, sí. La música del norte de España es celta. A veces parece que estás en Irlanda o en Escocia, hasta gaitas. Sí, cómo no. Me acuerdo que siempre que vamos a Santiago de Compostela está algún gaitero por ahí en sus calles, ¿no? También. Esos son celtas. Sí. San Bernardo de Claraval, francés, que funda la Orden del Temple y hace la regla para el Temple. Abad, ¿no? Sí, cómo no. De origen celta. Claro. ¿Qué tienen los celtas? Hay que ir a España a investigar. Claro, claro. Y no, yo tengo muchas ganas de ir a la Catedral de Burgos nuevamente a visitar la tumba del Cid Campeador y a la Catedral de Sevilla a ver la tumba de Cristóbal Colón. Ahí está. Sí, sí. Maravillosas esas catedrales, increíbles. El Cid Campeador entonces no es un personaje literario, es histórico. No, es histórico, claro. En la ciudad de Zamora existe la casa donde vivió muchos años. ¿Ves cuántas cosas tenemos que ir a ver? Sí, cómo no. Bueno, nos estabas hablando hace rato de la Alhambra. ¿Qué es eso? ¿Por qué todo ese estilo le dicen mudéjar, ¿no? Para que se entienda árabe. Sí. Bueno, es que los moros estuvieron en Granada pues prácticamente 7 siglos, desde el siglo VIII hasta el siglo XV. Entonces, pues la influencia, precisamente como tú dices, mudéjar, todo eso es innegable en la gastronomía, en las matemáticas, en la arquitectura, en la escultura, todo eso. Recordemos el Patio de los Leones en la Alhambra. Y también juntos se encuentra el Generalife y el Palacio de Carlos V, que son maravillosos. ¿Qué es el Generalife? Pues es la zona, como digamos, la construcción donde se alojaba toda la cuestión militar, ¿no? Una fortaleza. Exactamente. Ajá. Y después ahí hace algunas modificaciones Carlos V, hace algunos arreglos junto con la Alhambra y ahí pone uno de sus palacios, ¿no? ¿Carlos V no hacía chocolate? Más o menos. ¿Carlos V no atacó Roma? ¿No atacó al Papa? Sí, en el famoso saco de Roma. Sí, fue una cosa terrible. Terrible, pero él no quería hacerlo. Se dedicaron al pillaje, pues los mercenarios musulmanes a los que les había pagado y junto con otras gentes, otros militares, se les salieron del redil, ¿no? Desobedecieron órdenes. Y si no es por la Guardia Suiza Pontificia, matan al Papa, al Pontífice. Sí. Y gracias al Paceto de Borgo, sí, fue a refugiarse a la fortaleza de Sant'Angelo. Castel Sant'Angelo, sí. Ahí murieron cientos de guardias suizos. Defendiendo al Papa del saqueo de Roma. El saqueo de Roma, sí. ¿Es Carlos V aquel emperador de quien se decía que en sus dominios no se ponía el sol? Sí, caray. ¿Por qué? No, pues es que imagínate, tenía dominios en las islas Filipinas, tenía dominios en algunas islas de África, la cuestión de toda la zona de Marruecos, la Nueva España. O sea, ¿cómo es que era emperador de España y de Alemania? Sí, Carlos I de España y V de Alemania, porque llegó a ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Ah, por eso. Sí. Claro, y como en sus dominios no se ponía el sol. Bueno, ¿y luego qué me dices, Mauricio, de la Armada Invencible? No, pues la maravilla que, pues gracias a los venecianos se logró vencer en la batalla de Lepanto, ¿no? Porque si no estaríamos tú y yo con turbantes y estaríamos no sé dónde, en una mezquita. 5 veces al día a la Meca, a la mezquita. Y en lugar de pueblos mágicos habría mezquitas mágicas, ¿no? Por todos lados. Y gracias al Papa San Pío V hay que agradecerle. Así es. Y a la Virgen María que intervino en la batalla de Lepanto milagrosamente. Así es. La Virgen de la Victoria, luego la Virgen del Rosario, ¿no? Así es, hermano. Bueno, en España, Mauricio, ¿qué es un alcázar? Por ejemplo, una fortaleza. Un alcázar es una fortaleza. Una fortaleza militar, sí. Y hay muchas. Sí, por ejemplo, también Sevilla tiene su alcázar, que es una maravilla.
un poco más pequeño que el de Granada, pero es hermosísimo. Y además hay otras iglesias, como por ejemplo la basílica que se encuentra en Lleida, la Catedral de Zamora, que son maravillosas. Hay templos, hay pueblos medievales increíbles como Ujue. Ujue. Sí, exactamente. Hay monasterios impresionantes como San Juan de la Peña, ahí en las orillas de los Pirineos, que se pueden visitar, son maravillosos. ¿Dónde está ese pueblo medieval de Ujue? Se encuentra entre Zaragoza y camino a Lourdes, camino hacia Francia. A ver, y al recorrer España con todo esto que nos estás diciendo, ¿qué no de pronto así como que acaricias, como que pasas junto a Francia? Sí, claro. Pues es que también existen rutas de peregrinación donde, aunque pases por España, pues pescas un pedacito como yendo a Lourdes, ¿no? Atraviesas los Pirineos, que lo acabamos de hacer en la peregrinación pasada. Ah, Lourdes, o sea, si tú estás recorriendo España, si estás peinando España así, pasas por Lourdes, Francia. Exactamente. A beber el agua santa de nuestra Madre Santísima. Y como ya es Unión Europea, pues no hay fronteras, no hay visas. Claro, no hay ningún problema. Pero también no hemos hablado de una gran ciudad española que es Barcelona, hermano. Está el barrio gótico con la catedral preciosísima, la Basílica de Santa María del Mar, de la que incluso se hizo una novela muy conocida hace pocos años, y obviamente la Basílica de la Sagrada Familia, que es una maravilla. Siglo XVIII, ¿no? Principios del XVIII, o sea, ya es actual. Sí, bueno, no, la Sagrada Familia es inicios primera y segunda mitad del siglo XIX con Antonio Gaudí. Del XIX, fíjate, entre 3 siglos. Exactamente. 19, 20 y el actual 21. Exactamente. Precisamente ayer o antier le pusieron ya la base en la Torre de Jesucristo, que va a tener más de 170 metros de altura. Le pusieron la base ya para montar la cruz monumental. ¿Te acuerdas quién consagró esa basílica? Ah, Benedicto XVI. ¿Te acuerdas, sí? Sí, maravillosa. Pero yo digo, hermano, ¿qué se sentirá subir por esa torre a 170 metros de altura, ¿no? Algo impresionante. 170 metros de altura. A ver, ¿cuánto tiene de altura la cúpula de San Pedro del Vaticano? 134 metros. Pero la iglesia cristiana más alta del mundo es la Catedral de Colonia, que tiene 154 metros de altura. En este momento, la iglesia más cristiana más alta del mundo es la Basílica de la Sagrada Familia ya. Llegaron a un poco más de 160 metros de altura. Ya está metida la causa de beatificación de Antonio Gaudí. Sí, y en la cripta de la basílica, que es maravillosa, se encuentra la tumba de él. Ah, sí. Él murió viendo la catedral. Sí. Se fue haciendo para atrás, y lo atropelló un tranvía. Sí, caray. Él era muy amigo de San Enrique de Osó. Sí. Y gracias a él, Gaudí construyó la casa madre de las Madres Teresianas con base en los escritos de Santa Teresa, las 7 moradas. Vas entrando a esa casa y es como si pasaras por las etapas del crecimiento espiritual hasta llegar al matrimonio místico. Oye, ¿y qué nos dices de la catedral de Córdoba? ¿De Córdoba? Sí. ¿Que era mezquita? Sí. ¿O es mezquita todavía y es catedral? ¿Cómo está esa cosa? No, era. Déjame hacer una pausa. Sí. ¿No? Volvemos con esa presencia árabe en España. Que mire, lo que le dije al principio, para conocer nuestro presente, nuestra realidad, hay que conocer nuestra historia. Comenzó Mauricio Guízar por decirnos que los orígenes de la fundación de España es Roma. Los romanos fundaron Hispania, esa provincia romana. ¿Y por qué nosotros, los mexicanos, que fuimos conquistados por los españoles, por qué no escribimos con números romanos? A ver, ¿por qué? Por la ocupación árabe, que llevaron la numeración arábiga. Por eso nosotros usamos los números árabes y no los romanos, que están más sencillos, ¿no? Claro. Sí. Y luego, Mauricio,
Ahora sí que hasta los chinos entienden la numeración árabe. Y la cerámica, ¿qué me dices? Sí. Esos mosaicos de Talavera poblana que nos enorgullecemos de pensar, esto es nuestro, nuestra gran aportación al mundo, eso llegó de España. Sí, claro, de Talavera de la Reina. Y eso llegó a España por los árabes. Así es. Es que no estás en una tienda en Palestina o árabe o judía y ves el mismo tipo de cerámica que la de México. Así es. Así es. Hay que conocer nuestra historia. Hago otra pausa, es breve, y volvemos con más de España. Y continúo conversando gratamente con Mauricio Guízar. Él es operador de peregrinaciones y de viajes, de una gran experiencia y también una gran calidad, lo reconozco, porque estamos recorriendo España para usted a través de la televisión. La Catedral de Córdoba. ¿Es una mezquita que es catedral? O sea, ¿cómo? Pues sí, es que cuando tú entras está llena de puros arcos tipo mudéjar. Es una maravilla. Y hasta hace poco más de un año el gobierno local estaba queriendo como decomisársela a la iglesia, que porque era un monumento más que cristiano, era un monumento musulmán antiguo y no sé qué cosas, ¿no? Pues, a través de los siglos llegó a manos del cristianismo y la Iglesia Católica tiene moralmente y jurídicamente todo el derecho de administrarla, ¿no? Sí, no vas a dejar ahí un edificio que se pudra, Pues claro que no. como lo han hecho en Inglaterra con todas las abadías católicas, ¿no? Exactamente. A ver, Mauricio, tú y yo hemos hecho varias peregrinaciones juntos, que yo he disfrutado mucho. Llevamos siempre un sacerdote como capellán del grupo, y no es turismo religioso, es realmente una peregrinación cargada de espiritualidad y de reflexiones que aportas tú y un servidor y el sacerdote. ¿Qué no será posible recorrer España, pero combinando lo sagrado con lo Cultural y lo gastronómico? Sí. Claro O sea, que sí. que haya catedrales, monasterios, conventos, que haya la Santa Misa aquí y allá, pero también fortalezas, castillos, Sí, sí, restaurantes, claro. ¿cómo le llamaban en la Edad Media? Tabernas. Tabernas. Y comer en una taberna, con vinos de la región. Y es más, ¿no será posible ir a los viñedos de La Rioja Por supuesto. y conocerlos? Sí, ahí está la ciudad de La Guardia, en donde se encuentran varios viñedos muy importantes, muy importantes. ¿Por qué el aeropuerto de Nueva York se llama igual, La Pues Guardia. porque hay influencia hispana Fíjate, ahí en está. América, Hay sí. que conocer En nuestra Norteamérica, historia. sí. A ver, hagamos eso, Mauricio. ¿Qué conlleva un viaje así, que sería inédito, ¿no? Nunca se ha hecho. Sí. Combinar todo esto y peinar todo España. Sí, pues podemos hacer el recorrido de 18 días. Comenzaríamos con Madrid, visitando Madrid, posteriormente continuar hacia Santiago de Compostela, después visitar la Catedral de Oviedo, que tiene un retablo monumental increíble. Ver el Santo Sudario de Cristo. Sí, por venerarlo. supuesto. Y una de las tinajas que estuvo presente en Caná de Galilea, que la tienen en la parte de frente a la izquierda del retablo principal. De una sola pieza de piedra. Exactamente. Después iríamos al santuario de Covadonga y no habíamos mencionado Santo Toribio de Liébana, donde se encuentra el pedazo de la cruz de Cristo más grande de todo el mundo, el Lignum Crucis. Más grande que el que está incluso en Roma. Sí, no, en Roma son unas astillitas grandes. Estos son unos pedazos, pues la verdad, majestuosos, engarzados en una cruz hermosísima, ¿no? Que se da a besar a los peregrinos. Sí. Continuaríamos a Garabandal, por supuesto, el lugar de la aparición de la Santísima Virgen.
después a León a visitar la catedral, la colegiata de A San ver, Isidoro. Garabandal, que es un pueblitito. Sí, No pudiéramos tener una comida, solo como una experiencia gastronómica. Una cena. En un pueblito, así, en una taberna o en una casa. sí, por supuesto. Tendremos cena ahí, una cena totalmente, pues, autóctona, digamos. Eso. Exactamente. Después nos iríamos a León. Inclusive Gaudí construyó la casa del obispo, que se llama la Casa Botines, en forma de un palacio. Parece como un castillo de Cenicienta o de Blancanieves, muy, muy bonito. Es que no se me ocurre ahorita otra imagen, ¿no? No te apures, Tan gráfica. ahí lo estamos viendo, mira, ya está en pantalla. Ahí está. Sí, como si fuera un antiguo castillo, ¿verdad? Exactamente. Luego la Catedral de Zamora, la Catedral de Burgos, con el monasterio de Huelga y la Cartuja de Miraflores, el famosísimo Arco de Santa María, la estatua del Cid Campeador, la iglesia de San Nicolás de Bari, que es hermosísima ahí en Burgos. Amiguísimo mío. Claro. ¿Y por qué en Burgos le tienen devoción a mi amigo San Nicolás de Bari? Pues no sé, bueno, siempre es bien sabido que San Nicolás de Bari es el santo, después de la Santísima Virgen, que tiene más catedrales y más Pues mira, templos. de eso habla bien de ellos. Sí, tiene más de 1,200 templos, catedrales e iglesias San Nicolás de Bari en el mundo. ¿A cuál iglesia de San Nicolás iremos dónde? En Burgos, iglesia de San Nicolás, gótica también. Iremos a degustar los vinos de La Rioja en La Ándale. Guardia, precisamente, una cata de vinos. Visitaremos el pueblito medieval de Ujue, luego el monasterio de San Juan de la Peña. Después haremos un brinquito a Lourdes en Francia, Ok. atravesando los majestuosos Pirineos. Después iremos a Zaragoza a visitar la magnífica Basílica de la Virgen del Pilar y la Catedral de la Seu, precisamente. Iremos a Lleida a visitar la Basílica de la Seu Bella. ¿Qué que es la Seu Bella? Es una basílica del siglo XIII, muy, muy Gótica. bonita. Combinación de románico con gótico. Oye, en Zaragoza, ¿puedo aproximarme y puedo besar el pilar? Claro que sí, claro que sí, hermano. ¿No me Después, des el avión? ¿Sí se puede? sí, se puede, claro ¿No me que va a sí. regañar nadie? Nadie te regaña. Se hace la fila y lo puedes tocar, lo puedes Es besar. que además vamos de peregrinación. Sí. No es lo mismo que los pobres turistas que avientan allí día libre, ¿no? No, y además viene Fernando Villalón, que es un gran historiador y Sí. Y sabe un mucho. experto medievalista y un gran conocedor de la historia de España. Así es. Entonces, a ver, tú con tus explicaciones, Fernando con las suyas, ¿Y tú también? pues yo con una que otra reflexión, ya está. Bueno, yo con mi reflexión, está bien, está Por bien. supuesto, maravillosas también tus Gracias, reflexiones. hermano. ¿Qué más? Bueno, Ya me quiero ir. iremos a la Santa Gruta de Manresa con la presencia de San Ignacio de Loyola, el Santuario de Montserrat, Barcelona, con el barrio gótico, la catedral, la Basílica de Santa María del Mar, las Ramblas, la Basílica de la Sagrada Familia. De Gaudí. Exactamente. Luego iremos a Tarragona, donde la tradición cristiana nos dice que evangelizó San Pablo ahí. Hay una placa junto a la catedral que es muy bonita, muy antigua y muy bonita. Iremos a Peñíscola, Ajá, a la fortaleza del Papa Luna. el Papa Luna. Oye, hay una fortaleza templaria también ahí, ¿no? En la Peñíscola. No, pues es lo mismo, es la misma, según tengo El Papa entendido. Luna se hospedó entonces en la fortaleza templaria. En la fortaleza, sí. No, y esa fortaleza es muy famosa porque ahí se filmó parte de la película del Cid Campeador con Charlton Heston. Mm. Es impresionante la vista hacia el mar desde ahí, es bellísimo. Oye, yo cuando veo a Charlton Heston, ya no sé si es el Cid Campeador o Moisés o Miguel Ángel, Sí, no, era muy versátil, ¿no? buen actor. Muy versátil. Y si te fijas, su rostro es como el Moisés de Miguel Ángel, el que está en San Pedro en Cadenas en Roma. Es el Exactamente. rostro de Charlton Heston, como se lo Exactamente. hubieran mandado a hacer. Exactamente. Sí, sí. Una mimetización impresionante.
Bueno, después de Peñíscola llegaríamos a Valencia a venerar el Santo Cáliz en la catedral. Nos tocarían las fiestas más importantes, precisamente el día que vamos a estar en Valencia. Continuamos a Murcia a visitar su catedral, Granada con el Alcázar, el Generalife, el Palacio de Carlos V, la Catedral de Granada con la tumba de, ya habíamos comentado, de Cristóbal Colón. Después Córdoba con su sinagoga también y la Plaza de la Corredera, la catedral, por supuesto. La catedral mezquita. Sí. Sevilla y después Jerez de la Frontera, ¿no? ¿Qué hay en Jerez de la Frontera? Bueno, en Jerez de la Frontera está también la catedral, está el Alcázar, la iglesia de San Miguel, la Plaza del Arenal, el Mercado Central. O sea, esta peregrinación, hermano, de 18 días va a ser algo inédito. Sí, nunca se ha hecho. No, hemos tocado muchas veces España, pero nunca así de completo. Hemos ido juntos, Madrid, Alba de Tormes, Segovia, Ávila, Toledo, pero no, todo eso, es que es todo. ¿Cuándo salimos? 1 de marzo. Dijiste Si que son Dios 18 días. 18 días. Del 1 al 18 de marzo. ¿Sabes quién falta? Usted. Usted falta. Véngase con nosotros. Véngase con Mauricio Guízar, con Fernando Villalón, que es una enciclopedia abierta. Sí, qué bárbaro. Yo me voy a llevar para tomarle apuntes. Pues él y tú también. No, ya quisiera. La verdad, sí. Y con un servidor. Vámonos a hacer esa peregrinación histórica, cultural, gastronómica y enológica. Ándale. Exactamente. Comida española, vinos españoles, arte sacro, liturgia católica romana, historia y cultura. Así No es. hay de otra, ¿eh? Bueno, pues acompáñenos entonces. Ahí están en pantalla los números para pedir informes. Rápido porque se va a llenar rápido, ¿no? Sí, gracias al Señor y gracias a ti, a tu programa, se llenan rápido. Sí, entonces si quiere ir, de una vez llame. Pues es todo. Espero que le haya gustado este recorrido por España a través de la televisión, que la televisión sirva para eso. Ahora, si quiere estar en los lugares, pues véngase con nosotros, también que nosotros sirvamos para eso. Gracias, Mauricio. Gracias a ti. Gracias, amable público. Le abrazo de todo corazón y le deseo que Dios le guarde. Gracias.